Hola, aquí estamos, una biblioteca, libros, una presencia, otra presencia, papeles, muchos papeles, la voz, la mirada, los elementos básicos que componían hasta hace no demasiado tiempo eso que llamábamos una clase, un dar clase, un ir a clase, y que más allá del medio que estamos utilizando ahora por la dolorosa situación de la pandemia, no altera demasiado esos atributos fundamentales de un encuentro de formación. Tener algo para decir, algo para escuchar, tomar la palabra, convertir un espacio en principio artificial en un lugar acústico, visual, estudiar, aprender, enseñar, todas esas virtudes que con el paso del tiempo fueron en algunos casos cambiando dramáticamente y en otros sosteniéndose férreamente al paso del tiempo, como si no hubiera clase o no hubiera formación sin voz, con Z y con S, como si no hubiera encuentros sin presencias, sin libros, sin papeles, sin escucha, sin miradas. Cuando se trata de hablar de la educación hoy, ese hoy puede, a mi modo de ver, leerse de varias maneras. Es un hoy que puede suponerse estrecho, angosto, aquí y ahora. Y cuando uno se instala en ese espacio tan angosto del hoy como aquí y ahora, es posible que las palabras, los textos, pierdan su duración, su sabor, su sentido. A mí me gusta la idea del hoy como un permanente hoy, como un instalarse en el presente, haciendo presencia, porque me da la impresión que este gesto formativo es el que tiene que ver con el que nos preocupa, el que nos interesa, que es el de cómo crear presencia, cómo hacernos presentes, cómo ser una presencia para otros, cómo elaborar la presencia de otro en nosotros. Y para eso me da la impresión que tenemos que alargar la idea del hoy, de la educación hoy. Voy a pensar con ustedes en este tiempo que tenemos tres lugares para responder a esta pregunta. ¿De qué sería la educación hoy o qué hay en la educación hoy? No a modo de diagnóstico, ninguno de los tres casos, sino más bien a modo de una reflexión que, como siempre, no es producto de una, ¿cómo decirlo?, de una autoelaboración personal, sino que se nutre, se alimenta de escuchar, de hacer presencia en varios lugares, de recoger como si fueran frutos, y sí de pensar a partir de lo escuchado, lo mirado, modos de hacer público una elaboración determinada. Y esos tres lugares por los que quiero transitar son: uno,
el vínculo entre época y educación, un vínculo muy curioso, muy profundo. Dos, la situación de lo que podríamos llamar precariamente la inclusión educativa. Y tres, el lugar del educador, de la educadora, de los educadores en esta relación entre época, educación, y para que podamos utilizar unas palabras un poquito más cristalinas, más transparentes, no tanto la inclusión, sino la igualdad, la igualdad inicial, la igualdad que yo he llamado a primera vista, la primera igualdad, no la igualdad como promesa, como utopía final, sino la igualdad inicial, la igualdad en la que todos, todas, cualquiera pueda estar participando de una situación educativa, de una experiencia educativa, y todos, todas, cualquiera puedan aprender, tomar la palabra, callarse, pero de alguna manera sentirse parte de lo público. Por lo tanto, ahí dimensiono la idea y la anticipo de la escuela como un espacio público donde se hace público lo que se hace. Entonces, tres lugares por los que quiero transitar, elaborar esta breve reflexión que espero continúe por otros medios, en otro hoy. Cuando tomo el primer lugar, que es el de la relación entre época y educación, es porque creo que es imposible imaginar esa idea del hoy, de la escuela, de las instituciones, de la formación, sin hacer referencia a una idea sobre qué época es esta, claro, tomando en cuenta la existencia de una pandemia, pero por otro lado, registrando, recordando una suerte de época que ya venía produciendo sus virtudes, o lo que cada época considera sus propias virtudes formativas, aquellos rasgos, aquellos trazos, aquellas huellas que un determinado tiempo, una serie de acontecimientos ordenados en el tiempo, se plantean como esenciales para la formación. En ese sentido tenemos varias posibilidades, pero yo tengo que acotar alguna de ellas, que son las de pensar que puede haber un vínculo totalmente estrecho, férreo, casi uno a uno, entre época y escuela, época y educación. Quiero decir que una época determinada decide sus virtudes y sus atributos y pide a sus instituciones formativas que sigan ciegamente esas virtudes o atributos, o, habiendo muchas posibilidades intermedias, ir al otro extremo y considerar que las instituciones formativas son aquellas que de algún modo, lo diré así, se revelan a su época, no son complacientes con su época. Voy a sintetizarlo en un ejemplo quizás arbitrario. La época se estaba arrogando para sí, se estaba autoatribuyendo 4 o 5 características que le eran naturales, pero que no eran naturales, eran producciones artificiales. Entre ellas la aceleración del tiempo, la idea de la autocapacitación, esa idea de que hay que aprender todo el tiempo, de que no hay que perder tiempo, de que hay que hacerlo todo pronto y rápido, la idea del hámster que gira todo el tiempo en la rueda y no va a ninguna parte, no aprende nada, simplemente gira velozmente en la rueda, la idea del cerebro que aprende, no el sujeto, el cerebro, y por último una idea de cansancio absoluto, de agotamiento, de hartazgo. Todo esto, a mi modo de ver, produjo un síntoma fundamental en el umbral de la pandemia y continúa,
que es el del fin, el final de la infancia, entendiendo por esto no solo la infancia como niñez, sino la idea más filosófica de que la infancia es aquel tiempo o esa experiencia del tiempo donde sentimos que todavía no es demasiado tarde, que todavía es posible, que todavía hay una potencia por desarrollar. Dicho esto y arrojado al umbral de lo que era la época precedente y su correlato con la educación, que era de alguna manera matar la infancia, no solo porque la niñez fue dividida salvajemente entre carente y abundante, entre consumidora y miserable, sino porque además se le ha quitado el tiempo para poder tener infancia. Por lo tanto, una forma de rebeldía, una forma de ir contra la época, hubiera sido y sigue siendo aquella de dar infancia a la niñez, pero también dar infancia a toda la humanidad. Algo de esto ya estaba surgiendo, es histórico, pero surgía también todo el tiempo a través del arte, la literatura, la filosofía en la escuela, la radio, la danza, el cuerpo, la tierra, el cuidado del mundo, el cuidado de sí. Pero claro, si yo ahora me sumerjo en este segundo lugar, lo que quiero decir es que toda época arroja, y repito la palabra arrojar, suelta, o como un volcán que expulsa su lava, algo que una premio Nobel de literatura, Herta Müller, dijo o llamó los dañados y los rotos. Cada época deja en el mundo un tendal de sujetos dañados y rotos. Los que no pueden ir rápido, los que no aprenden por sí solos, los que de alguna manera su cerebro, en este supuesto aprendizaje cerebral, se sospecha de sus capacidades y competencias, ha hecho y ha creado una nueva generación de sujetos, individuos dañados y rotos, cuya inclusión debía ser imaginada en términos de provocar una rebelión en la idea del aprendizaje voraz y de este ambiente de aprendizaje que reniega de las enseñanzas ancestrales del mundo. Lo que quiero decir brevemente es que para percibir la existencia de otros hay que partir de una mutua fragilidad, y por eso yo he intentado llamar alguna vez a esto una pedagogía de la fragilidad. Lo digo con cierta rapidez. La pedagogía en general puede nacer de la idea de que todos más o menos aprenden y que hay algunas excepciones, pero yo creo que la pedagogía nace del hecho de que todos somos frágiles para aprender las cuestiones o las cosas importantes de la vida. Y es aquí donde hago espacio para el último lugar, el lugar del educador, del maestro, de la maestra, lo impensable que resulta que no haya educadores, porque hay varios tecnócratas que están pensando en una educación sin educadores. Y lo que quiero resaltar aquí, a través de la novela Stoner de John Williams, que invito a leer, es una brevísima historia de un individuo que llega a una universidad pública, que tiene una vida trazada como de antemano, un destino ya jugado, empobrecido, y que en medio del camino, saliendo a ese mundo de lo público, descubre la literatura como podría haber descubierto cualquier otra cosa. Y a partir de ese descubrimiento, y a partir de algún modo
de convertirse él no solo en un apasionado por la literatura, sino también apasionado por enseñar a otros. Esa pasión por la literatura es que se convierte en un profesor. Él dice hacia el final de la novela una cosa para mí fundamental. Ser un buen educador significa dejar pasar las lecturas y los libros, el mundo que es anterior a nosotros, dárselo a los demás, ponerlo sobre la mesa. Y también dice que no se trata de una técnica, sino de alguna manera de un gesto artístico. Lo dejo aquí por ahora. Época y educación, reconocimiento, lugar para los dañados y rotos, la necesaria existencia del educador. Un abrazo.